esta computadora. Bueno, habíamos estado mirando, ¿cierto?, cada variable de manera individual, pero ahora vamos a empezar a mirarla un poquito más colectivamente, ¿cierto? Entonces vamos a partir por lo que llamamos análisis bivariado, ¿cierto? O sea, vamos a tomar dos variables, ¿cierto? Univariado, bivariado, el otro es multivariado, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar dos variables, por ejemplo, peso y estatura, y vamos a hacer un gráfico, ya, entre ellas. Entonces, una cosa importante es elegir qué tipo de gráfico vamos a usar. Y aquí vamos a usar un gráfico que se llama dispersión, ¿cierto? Que el que está aquí, scatter también se llama en inglés, ¿cierto? Gráfico de dispersión, ustedes seleccionan ahí. Se pueden hacer automáticamente también, pero esta es la forma carretera, ¿cierto?, de hacerlo. Tenemos esta área en blanco, con clic derecho, seleccionan datos, ¿ya? Y esto es muy importante porque esto nos permite ir metiendo series a este gráfico. Entonces aparece este menú y aquí agregamos una serie, ¿ya? Y a esa serie le vamos a llamar, podemos llamarle, por ejemplo, valores observados, ¿cierto? Valores observados. La X ustedes la van a elegir, en este caso vamos a elegir estatura. Y la Y sería el peso. Entonces vamos a hacer un gráfico, ¿cierto? Estatura, peso. Y ahí está el gráfico, ¿cierto? Eso es un gráfico de dispersión. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Ven básicamente que hay una relación, ¿cierto?, entre el peso, la estatura, perdón, y el peso. ¿Por qué pusimos la estatura en la X, creen ustedes? En la estatura en centímetros, ¿cierto? Y el peso aquí en kilos. ¿Por qué pusimos la estatura en la X? Porque posiblemente sea mejor tratar de modelar el peso en base a la estatura, ¿cierto? Porque es más fácil medir estatura que peso, ¿no es así? Para medir peso, ¿qué necesitamos? Una balanza, ¿no es así? Y si yo no tengo balanza, en cambio estatura, uno podría usar incluso cuartas, ¿cierto? Podría ser usar un cuaderno, ¿cierto? O una hoja que tiene dimensiones conocidas, ¿cierto? Y medir. Ya, más fácil. Entonces yo podría tratar de estimar la estatura en función del peso. Y lo que se ve aquí es que hay una buena relación, ¿cierto?, entre ambas. ¿Ya? Ese se llama gráfico de dispersión. Pero les quiero mostrar un poquito la diferencia, ¿cierto?, entre los distintos tipos de gráficos, que es importante que ustedes lo sepan. Existen unos gráficos que se llaman gráficos de línea. Eso lo voy a explicar inmediatamente. Y otro que se llama de dispersión. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Ustedes anoten lo mismo. Vamos a poner un X e Y. Vamos a inventar datos, ¿ya? Y aquí vamos a poner 1, 3, 7, 11, 12, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí vamos a inventar otros datos. Vamos a poner 3, 4, 5, 7, 9. ¿Ya? Ahí tenemos entre paréntesis, uno podría hacer un gráfico de dispersión automáticamente. Ustedes pueden seleccionar esto, ¿cierto? Tiene que tener bien claro el orden, ¿sí? Y uno puede efectivamente hacer un gráfico de dispersión, ¿ya? Se fija, el mismo gráfico que hicimos acá. ¿Está claro? Pero tiene que estar en orden, la X al lado izquierdo y la Y al lado derecho, ¿cierto? Si yo selecciono, pongo dispersión, se me hace el gráfico. ¿Está claro? Ahora, a este gráfico de dispersión, si ustedes se fijan, yo perfectamente le puedo poner líneas también, ¿cierto? Cualquiera de estos, por ejemplo, ese es con líneas y puntos, ¿se fijan? Sigue siendo un gráfico de dispersión, pero con líneas y puntos, ¿ya?
Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a copiar este gráfico. Vamos a copiar aquí abajito. Bueno, si quieren le ponemos incluso título, aquí le vamos a poner dispersión para que ustedes lo tengan claro. Ya. Y que el de abajo lo vamos a transformar en un gráfico de línea. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer yo, voy a ir aquí a insertar. Lo selecciono, ¿cierto? Insertar y lo vamos a transformar en un gráfico de líneas. Puede ser líneas y puntos también, ¿ya? Ahí, para que se parezcan. Y ustedes ven, son exactamente los mismos datos, pero son dos tipos de gráficos distintos. Este es línea y este es dispersión, ¿ya? Ahora, si yo ajusto un modelo, y qué es lo que vamos a hacer a futuro, ¿cierto? Si yo tomo aquí los puntos y ajusto una recta con clic derecho, agrego una línea de tendencia aquí, ¿ya? Ahí aparece la línea de tendencia, una tendencia lineal, que es un modelo lineal nomás, de regresión simple, eso lo vamos a aprender, por supuesto, todo eso. Y vamos a presentar el gráfico, ¿cierto? La ecuación y el R cuadrado. ¿Ya? Y ustedes ven, ahí está la línea ajustada a esos puntos, ¿ya? ¿Está claro? Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el gráfico de líneas. Yo también puedo tomar esto aquí, agregar la línea de tendencia, ¿cierto? Ahí. Y presentar la ecuación en el gráfico y el R cuadrado. Pero me encuentro con una desagradable sorpresa. Fíjense que siendo los mismos datos, las ecuaciones son totalmente distintas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en este caso tenemos la pendiente 0,48, ¿cierto? Y aquí es 1,5. Entonces la pregunta es, ¿a qué gráfico le creemos? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el gráfico correcto en este caso? El de dispersión. Efectivamente el de dispersión, porque lo que pasa en el caso del de línea, considera que el delta X es igual, es 1. ¿Me explico? Considera que la distancia entre este punto y este es 1, y entre este punto y este es 1, y entre este punto y este es 1. ¿Ya? ¿Está claro? En la práctica, vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean. Esto es muy importante que lo sepan porque uno encuentra errores de este tipo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular aquí de X y de Y. ¿Ya? Entonces, aquí de X sería este menos este, ¿cierto? ¿Ya? Y de Y sería, de hecho lo puedo copiar aquí al lado. ¿Ya? Es básicamente este menos este. Y puedo copiar, de hecho, hacia abajo. A ver si está bien. Sí. Está perfecto. ¿Ya? Y aquí puedo calcular la pendiente, ¿cierto? De Y a de X. ¿No es así? Y este sería 1 dividido por 2. ¿Ya? Y si calculamos la pendiente promedio aquí, para hacerla corta, vamos a hacer una pendiente promedio. ¿Cierto? Esa pendiente promedio nos va a dar ese valor. Obviamente va a ser distinta a la que acabamos de calcular aquí porque esta está ajustada a la curva, pero ya, este sería, por ejemplo, si lo hacemos como tiene que hacerse con gráfico de dispersión. Pero en el caso del gráfico si usáramos el de línea, ¿qué pasa? Que el de X, vamos a insertar otro aquí, el de línea siempre es 1. ¿Ya? Y si calculamos la pendiente ahora, ya ustedes ven que la pendiente, bueno, ahí está, de hecho dio 1,5. La pendiente es distinta, ¿cierto? Porque considera que los delta X son 1. Entonces, ¿cuándo se usa el gráfico de línea?
se usa cuando los X se incrementan en una unidad, básicamente, y eso pasa en las series de tiempo. O sea, el gráfico de líneas se usa para series de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo el precio de la UF, ¿cierto? Y tengo aquí fecha, y aquí fecha, perdón, y aquí tengo UF, ¿cierto? Y aquí tengo el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, ¿cierto? Y aquí tengo el precio de la UF. Bueno, ustedes ven que el delta X es el mismo, ¿no es así? Así que para series de tiempo se usa gráfico de línea y de hecho los gráficos de línea consideran, si ustedes se fijan aquí, cuando uno hace un gráfico de línea, consideran solamente la Y. Para construir un gráfico de línea directamente, si ustedes apretan aquí, seleccionar datos, agregar, y se fija que tiene solamente la Y, porque considera que la X es constante. ¿Ya? Bueno, eso es una cosa importante que tienen que saber. Así que los gráficos de línea, no a los gráficos de línea cuando tenemos X que son variables, ¿cierto? Sino que el scatter. ¿Estamos? Bueno, otro punto importante que queríamos conversar aquí respecto a los gráficos es lo que llamamos el fraude de la ciencia, ¿cierto? Les quiero contar un poquito de eso. De hecho, les quiero con un ejemplo. Les voy a mostrar una imagen aquí. ¿Dónde está? Acá está. Déjenme copiar. Les voy a mostrar. Esto me llegó el otro día a través de un WhatsApp. A ustedes seguramente también les ha llegado esto. Me llegó esto. Ya lo van a ver aquí. Pegado especial, a ver si lo puedo pegar. Ahí está, esto. Esta es una información del Ministerio de Salud, ¿cierto? Donde muestra los días de estadía de un paciente COVID en la UCI. ¿Ya? Y muestra dos fechas, ¿cierto? Una fecha entre mayo y junio y entre enero y febrero del 2021. Y lo que trataban de mostrar era que se había reducido el número de días de estadía de un paciente en la UCI, ¿cierto? ¿Está claro? Y aquí, bueno, alguien comenta esto, oye, pero no hubo diferencia significativa, nada, lo arreglamos en el gráfico, no se diga más, ¿ya? Y efectivamente eso es lo que se hace. Vamos a usar los mismos números que están acá. Entonces vamos a poner aquí mayo, junio del 2020, ¿ya? Y ahí el número era 1689. Y después vamos a usar enero, febrero 2021 y el número era 1635. ¿Ya? Estos eran los días en UCI. Esa era la variable, ¿cierto? Entonces, si yo grafico esto, ya, inserto un gráfico de barras, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, Excel hace esta comparación, o sea, hace este gráfico automáticamente y uno podría mirar, ¿cierto? Aquí que efectivamente se redujo el día en UCI, ¿cierto? Un éxito para el Ministerio de Salud, qué sé yo, ¿ya? Pero esto es un fraude en la práctica, porque yo lo que debería hacer aquí no debería partir en 16, ¿cierto? Sino que debería partir en 0. Si yo pongo 0 acá, como inicio, ¿cierto? El mínimo es 0. Resulta que la diferencia era prácticamente despreciable, ¿cierto? Y bueno, en cambio, si yo corto la escala, la voy a cortar en 16, por ejemplo, aquí, rápidamente, ¿cierto? Lo que pasa es que se acentúan las diferencias, ¿cierto?
Bueno, y esto se usa, esto en la ciencia no está permitido. Se llama el fraude de la ciencia, de hecho. En cambio, en marketing esto se usa todos los días, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen dos tratamientos o dos productos, el producto A y el producto B, y uno es apenas una milésima mejor que el otro, y resulta que ustedes ponen un gráfico de este tipo exagerando, ¿cierto? O sea, el corte de la escala lo que provoca es una exageración. Yo lo podría exagerar más todavía, lo podría poner aquí en 16.2, más cerquita todavía del mínimo, mire, ahí, ¿cierto? Más exagerado todavía, ¿se fijan? ¿Está claro? Entonces, esto, por supuesto que para marketing puede ser discutible, incluso medio ilícito, pero la gente lo usa, ¿cierto? Ustedes lo ven cuando ustedes quieren comparar un producto con otro, ¿cierto? Comparan el suyo con el de la competencia y usan este tipo de escalas cuando en realidad las diferencias no son significativas. ¿Ya? ¿Preguntas acerca de eso? Ya. Bueno, No, profe. bueno, en este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros también podríamos cambiar la escala de la X, y en este caso no es grave cambiar la escala de la X, ¿cierto? Como cambiar la escala de la Y, en el sentido que aquí se fija que no hay alumnos que tengan de menos de 1,50 m de estatura, ¿cierto? Se fija, no hay. Entonces, claro, esto sería válido que yo podría cortar aquí eventualmente si quisiera. Podría cortar tal vez aquí el dominio, ¿cierto? De la función aquí. ¿Se fija? Y si yo cambio aquí la I, ahí sí que se exagera la escala. Por ejemplo, yo podría cambiar la I aquí a 35 kilos. ¿Ya? Se fija que se acentuó la pendiente. ¿Está claro? Bueno, dicho eso, Profe, dígame. pero ahí en este caso, como lo que está haciendo ahí usted con el de dispersión no está como quitando veracidad, pues ahí en No, no, realidad no. lo que hace es como para manejarlo mejor, ¿o no? Sí, efectivamente, pero claro, también nosotros podemos exagerar un poquito la escala, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, claro, lo que pasa es cuando hay estadística detrás, claro, por ejemplo, si yo tengo un modelo y el modelo es significativo, claro, no es tan crítico el tema de la escala, pero cuando yo no tengo datos, se fija que no hay análisis estadístico, ¿cierto? Están solamente los números. Esto sí que es complejo, porque aquí lo más probable es que si yo hiciera análisis estadístico entre estos números, no hay diferencias. O sea, lo más probable es que las diferencias no existan, ¿ya? Pero también, si yo cambio la escala aquí, estaría exagerándola, ¿cierto? Sí, mire, la exageramos. Fíjese cómo cambia aquí. Mire cómo se paró ¿cierto? Cambiando solamente la escala. No sé si responde su pregunta. Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué tipo de relación ven ustedes aquí entre estatura y peso? ¿Es una relación directa, inversa? Es directa, ¿cierto? A mayor estatura, mayor peso, y tiene sentido. Ahora, ¿cómo se ve esta relación? ¿Se ve, es una buena relación? ¿Es pobre? ¿Cómo se ve? ¿Es Una pobre? buena relación. Sí, pero en realidad no es tan pobre, ¿cierto? Porque los puntos están más o menos, yo podría tirar aquí una recta, ¿cierto? De hecho, entre medio de todos estos puntos, y se ve que hay una relación, ¿cierto? Pero precisamente para responder eso, que esta discrepancia que nosotros tenemos, entonces nosotros vamos a usar alguna herramienta para ponerle números a esta relación, y eso se llama correlación. Y más específicamente vamos a estimar lo que llamamos el coeficiente de correlación. Y acuérdense que en la población
en la población, ¿cierto? El coeficiente de correlación se llama ρ, ¿ya? Que es estimado en la muestra por R, ¿cierto? Este es en la población, este sería el parámetro, que es desconocido, y este sería el estadístico, ¿cierto? Que nosotros estimamos en la muestra. O sea, el ρ de la población se estima a través de R, de correlación. ¿Está claro? Bueno, ¿y cómo se estima este R de correlación? El R de correlación, de alguna forma, es covarianza entre X e Y dividido por la desviación de estándar de X por la desviación estándar de Y. Ese es el R, ¿ya? O sea, la varianza conjunta, ¿cierto? La covarianza. Lo podemos calcular, de hecho, para estos datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular nuestro R aquí. Vamos a hacer covarianza de la muestra, acuérdense siempre de la muestra, porque esta es una muestra. Covarianza entre peso y estatura. Entre paréntesis, el orden da lo mismo, ¿cierto? Yo los podría poner al revés también. ¿Ya? Y esto lo podemos dividir por desbest m, la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? De la variable x, o y da lo mismo el orden, ¿cierto? Por desbest m de la otra variable, ¿cierto? Ya, cerramos paréntesis. Y ustedes ven, ahí está el R, o sea, es covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar, y ustedes ven que este R, que es el coeficiente de correlación, nos muestra el tipo y el grado de la correlación. Por ejemplo, si es positivo, quiere decir que si este R es positivo, significa que la relación entre X e Y, aquí entre estatura y peso, es positiva, ¿cierto? Si es negativo, significaría que la relación sería negativa. Pero el grado, este coeficiente de correlación se mueve entre -1 y 1. Y mientras más cerca de 1 en valor absoluto, más alta es la relación, ¿cierto? Esto no está tan mal, ¿cierto? Si ustedes se fijan, es 0,76. O sea, mientras más cerca de 1, mejor. ¿Ya? O sea, yo sé que, mirando este número, yo sé que la relación, si no tuviera ningún gráfico, nada, solamente mirando el número, yo sé que la relación entre peso y estatura es positiva y que es bastante buena, ¿cierto? Porque tenemos un R que es casi 0,07, ¿cierto? 0,77 en realidad. Es bastante alto para el N que nosotros tenemos, ¿ya? Pero yo no me puedo quedar ahí nomás, ¿cierto? Yo tengo que hacer una prueba de hipótesis, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer acá, vamos a plantear una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, acuérdense que siempre se plantea en la población. A ver si puedo insertar aquí. Vamos a insertar otra vez. La prueba de hipótesis, la hipótesis nula, es que en la población ρ es 0. Es decir, que no existe relación, ¿cierto?, entre ambas variables, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa es que ρ es distinto de 0, ¿cierto?
¿Está claro? Entonces, esto es lo que tengo que hacer ahora. Calculo el estadístico y voy a plantear una prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces, y para hacer esta prueba de hipótesis voy a usar algún estadístico, ¿ya? Y el estadístico que usamos es T, que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Déjenme un segundito para mostrárselo acá. Entonces, desde el R que nosotros calculamos, ¿cierto? Vamos a estimar un T usando esta aproximación que está en sus apuntes, ¿ya? El T, ¿cierto? Se calcula a partir del R que yo calculé aquí, ¿cierto? Que era 0,76, ¿cierto? Por n-2, todo eso que está ahí. Entonces yo puedo calcular un T y hacer una prueba de T para hacer esta prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular un T, que sería el R por la raíz de 80 menos 2, ¿cierto? Porque habían 80 datos, ¿no es así? Y dividido por la raíz de 1 menos R cuadrado. Sí, dígame. ¿Por qué aquí ya no ocupamos lo de dos colas en este caso? Sí, vamos a ocuparlo de dos colas, no se preocupe. Efectivamente, cuando usted plantea su hipótesis alternativa, ya sabemos que es de dos colas aquí, ¿ya? Cuando yo digo que la población Rho es distinto de cero, yo ya sé que son dos colas. Pero vamos a llegar a eso. Ahora estamos recién en el cálculo del T, ¿cierto? Con el R que yo calculé, ¿cierto? Usando esta aproximación voy a calcular el T. Y aquí me dio un T de 10,42, ¿cierto? ¿Cómo es ese T? ¿Cómo lo encuentran? O 10,41, ¿cómo lo encuentran? ¿Es un T alto, bajo? Pero alto, ¿no? Es alto, Alto. es muy alto, exactamente, es un T muy alto. Entonces, aquí vamos a hacer nuestra prueba, vamos a probar, ¿cierto? Si efectivamente la población Rho es cero. Y para eso tenemos dos aproximaciones, ¿cierto? La primera, la que habíamos conversado con el T crítico, ¿cierto? Yo voy a calcular un T crítico de tabla, el T que ustedes aprendieron a usar en tabla, y lo vamos a sacar desde Excel usando la función invertido de dos colas. ¿Por qué vamos a usar dos colas? Porque la hipótesis alternativa dice distinto. Si hubiera dicho mayor o menor, tendríamos que haber usado una cola. Ya, pero aquí dice que es distinto, por lo tanto son dos colas. Vamos a usar un nivel de confianza al 95 o un alfa del 5, ya vamos a conversar qué es el alfa. ¿Ya? Y los grados de libertad, que en este caso tienen que ser n-2. ¿Ya? Los que están ahí, que son 78, o si quieren le ponen 80 menos 2 para que... ¿Ya? Y si ustedes se fijan, el T crítico es 1,99 y su T calculado es 10,41. ¿Cuál es la conclusión? ¿Es el T calculado mayor que el T crítico? Sí, ¿cierto? Entonces la conclusión es rechazar H0. O sea, en la población Rho no es cero, sino que existe relación significativa entre peso y estatura acá. ¿Cierto? Esta relación es significativa. Y la otra posibilidad que nosotros tenemos es calcular un p-value, ¿cierto?
para un p-value. Y para eso nosotros metemos el t calculado a la distribución de t. Entonces yo pongo distribución de t de 2 colas, pongo el t calculado y pongo los grados de libertad correspondientes, que en este caso eran 80 menos 2, ¿cierto? Y ustedes ven que me dio un p-value chiquitito, 2 por 10 elevado a menos 16, o sea, este es 0. Así que yo también, en base al p-value, podría concluir lo mismo, ¿cierto? La conclusión es rechazar. O sea, yo puedo hacer una prueba típica comparando el crítico, con el calculado con el crítico, o derechamente mirando el p-value. Los software de hoy nos dan directamente el p-value. Por lo tanto, nosotros podemos mirar el p-value y sabemos que hay que rechazar porque este p-value es menor que 0.05. ¿Ya? Por lo tanto, yo rechazo. ¿Se entiende? Ahora, Profe, dígame. ¿por qué antes el grado de libertad, cuando hacíamos otro ejercicio, era -1, 80 menos 1 y ahora es -2? Sí, ¿Los test son distintos? sí, la prueba, lo que pasa es que este viene en realidad desde una regresión lineal. ¿Ya? Después vamos a ver que la correlación está íntimamente relacionada a un modelo lineal. Mire lo que vamos a hacer aquí. Si yo ajusto, nos vamos a adelantar un poquito la materia. Si yo ajusto un modelo aquí, lineal, ¿ya? Entre paréntesis, la línea está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes no la ven, pero lo que voy a hacer la voy a alargar. Aquí donde dice extrapolar, yo puedo poner, alargarla aquí, por ejemplo, a ver si lo hace. No sé si se fija, la alargué un poquito, ¿se fija? Ya. Lo que dice aquí es ajustar una línea, ¿cierto? ¿Se fija? Es una línea recta, un modelo lineal, ¿ya? Y si ustedes toman ese R cuadrado que aparece aquí, de este modelo de regresión simple, nos da 0,5817, ¿cierto? Y si yo tomo este R y lo leo al cuadrado, nos da efectivamente el 0,5817, ¿cierto? Que es el mismo que está ahí, ¿ya? O sea, esta aproximación que se usa para probar la correlación está relacionada con la regresión lineal, y en regresión lineal vamos a ver que los grados de libertad que se usan son los grados de libertad de residual, que son n-2. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? Pero hay una relación entre correlación y regresión lineal. Después la vamos a ver un poquito con más calma. ¿Ya? Pero siempre para esta prueba tienen que usar n-2. Bueno, ahora, Excel hace este cálculo solo, no tenemos para qué hacerlo a mano, ¿cierto? Yo le digo a Excel coeficiente de correlación, ¿cierto? Calcúleme el coeficiente de correlación entre peso y estatura. Y ustedes ven que ahí nos da el R. ¿Ya? Y además, Excel, aparte de tener la función coeficiente de correlación, ¿cierto? Además de eso, si yo quiero hacer una matriz de correlación, es decir, evaluar la correlación entre varias variables en una forma de matriz, yo para eso puedo ir a datos, análisis de datos, coeficiente de correlación ahí, ¿cierto? Y nosotros podemos entrar aquí, ya sea, por ejemplo, yo podría entrar 2 variables, o podría entrar 3 variables, o n variables, ¿cierto? Hacia el lado. ¿Ya? Puedo seleccionar todas estas variables ahí. ¿Ya? Y usted ve que está agrupado por columnas, tienen títulos en la primera fila, y yo puedo hacer una matriz de correlación, ¿cierto? Que ustedes ven ahí, correlacionando cada variable con las otras, ¿cierto?
ustedes ven aquí está la correlación de, por supuesto, la diagonal es 1, porque aquí usted está correlacionando peso con peso, ¿cierto? Estatura con estatura, edad con edad, y esa por supuesto la diagonal es 1, pero aquí está la relación, por ejemplo, peso con estatura, 0,76, que es lo que habíamos calculado. ¿Ya? Después tenemos peso con edad. La relación también es positiva, pero no sabemos si es significativa, ¿cierto? Esa es otra parte. Y la estatura con edad, que es un R más bajo, ¿se fija? El problema que tiene Excel es que nos da la matriz, pero no nos da el p-value, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer una prueba aparte, tendría que tomar estos valores y hacer la misma prueba que nosotros hicimos acá, ¿cierto? Para saber si es significativo. Pero si yo lo hago usando alguna de estas herramientitas que nosotros hemos instalado, ¿cierto? Se me desinstaló de nuevo el Real Statistics. Lo vamos a instalar nuevamente. Si yo uso cualquiera de estas herramientas que hemos instalado, resulta que esas sí tienen coeficiente de correlación. Por ejemplo, Easy Analyze, si ustedes se van aquí, esta es súper buena esta herramienta para hacer análisis, ¿cierto? Easy Analyze, donde dice avanzado, dice correlación ahí, ¿cierto? Y usted es tan fácil como elegir las variables, ¿cierto? Dice correlaciones variable 1 con variable 2. Entonces yo puedo poner aquí peso con estatura, por ejemplo, ¿cierto? El orden da lo mismo, yo podría hacer estatura con peso, ¿ya? En este caso peso con estatura, ¿cierto? Ahí las correlaciona dos variables y hace un gráfico de dispersión, e incluso yo podría ajustar una línea de tendencia. Mire, interesante, se fija, me calcula el R de correlación, ahí está el número de datos, y más encima me da directamente el p-value. Si ustedes lo miran aquí, es el mismo que habíamos calculado antes, 2 por 10 elevado a menos 16. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Rechazar H0, es decir, existe la relación entre peso y estatura, es significativa acá, ¿ya? Bueno, aquí por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tiene un pequeño error, este gráfico. No sé si se fijan. A ver si lo tiene, déjenme mirar si es scatter. A ver, vamos a mirar si nos cambia algo. No, no cambió, es scatter, está bien. Sí, está bien. Está perfecto. Ahí nos da, incluso si ustedes quieren esa línea, le pueden poner la ecuación. Esta línea está hecha con el sistema automático de Excel. Si ustedes seleccionan la línea, le hacen doble clic aquí, ahí debería aparecer, ¿cierto?, el ajuste lineal, y yo podría agregar la ecuación, ¿cierto? Ahí está la ecuación que habíamos calculado, de hecho, antes. Así que esta herramienta es bastante buena en el sentido que me permite hacer rápidamente correlación entre dos variables, más encima me tira el gráfico, ¿cierto? Muy rápido, ¿ya? Pero también Easy Analyze nos permite hacer matrices, ¿cierto?, de correlación. Y eso es interesante también. Nos vamos a avanzado, nos vamos a correlación. Llegamos al mismo menú aquí que ustedes ven, pero en vez de usar variable a variable, lo que vamos a hacer, vamos a apretar este botoncito abajo que dice correlacionar más de dos variables para hacer una matriz de correlación. ¿Ya? Seleccionan eso. Si quieren volver a lo anterior, ahí, si no, ahí. Y aquí elige las variables, por ejemplo, peso, estatura y edad. No tenemos más variables cuantitativas, ¿cierto? Si tuviéramos más, podríamos poner más. Le damos OK. Y
interesantísimo. Esta es la típica matriz de correlación, ¿cierto? Ahí está la diagonal. Y esto es lo importante, que me muestra no solamente el R de correlación, sino que me da el p-value y más encima, en este caso, le ponen negritas los que son significativos, ¿cierto? Ahí dice, ¿cierto? Significant correlation are bolded. O sea, yo sé que este es el único significativo, el resto no son significativos. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que, bueno, los software tipo Stata y todos estos software modernos normalmente nos dan o el SPSS, cualquiera que ustedes usen, ¿cierto? Nos da el R y nos dan el p-value, ¿cierto? Ustedes se ponen ahí está el p-value, es significativo, ¿cierto? Eso es lo que le falta a Excel, pero afortunadamente los complementos lo hacen, ¿ya? Miremos en el Real Statistics, no recuerdo muy bien cómo era acá, pero si ustedes van dentro de todo el menú, aquí aparece correlación, ¿cierto? Y ahí aparecen pruebas de correlación. ¿Ya? Y seleccionamos la variable 1. En este caso no tiene título. No, aquí sí. Dice títulos, tengo que incluirlo con títulos. No he hecho nada. Dice column headings included with data. O sea, tiene que ser desde arriba, ¿cierto? Selecciono, después estatura, selecciono este alfa. Yo lo tengo con punto, así que es 0.05. Y esta es la prueba que nosotros usamos, el R de Pearson normalmente. ¿Ya? Y aquí está el número de colas que ustedes quieren usar. ¿Se acuerdan? Una o dos colas, dependiendo si dijeron que era mayor, si hubiera, depende de la hipótesis nula. ¿Ya? Perdón, de la hipótesis alternativa. Si en la hipótesis alternativa yo digo que ρ es mayor que 0 o ρ es menor que 0, ahí estaría hablando de una cola. ¿Ya? Si yo digo distinto, son dos colas. ¿Ya? Y aquí lo voy a poner en una nueva hoja. Le damos OK. Y acá está. Le da los tres. Estos son tres tipos de coeficientes de correlación distintos de tres autores. Es el que nosotros usamos normalmente. ¿Ya? ¿Está claro? Ese es. Ustedes lo habían visto. Ahí está el alfa, el número de colas. Ahí está el coeficiente de correlación calculado, un error estándar. ¿Se acuerdan el T que habíamos calculado? Está ahí. Ahí está el p-value. Y esto es interesantísimo porque aquí le está poniendo intervalos de confianza al ρ. O sea, mira lo que dice, que en la población el ρ entre peso y estatura era 0,76, pero podría ir entre 0,61 y 0,90. ¿Ya? Súper bueno. ¿Ve? Y aquí este es el típico, la prueba de T que nosotros usamos. Y aquí usó usó Z, ¿cierto? Ahí está lo mismo, ρ, alfa, Z. Ahí está el coeficiente de correlación, el error estándar. Lo calculó en vez de usar T aquí con Z, pero ustedes ven, cambia un poquito nomás ¿cierto? Los intervalos de confianza, pero técnicamente, ¿cierto? La conclusión es la misma. Se rechaza, ¿cierto? Es decir, existe relación entre peso y estatura. Esto es lo que nosotros usamos normalmente, usamos T. ¿Ya? ¿Está claro? Yo lo encuentro fantástico, esto está súper bueno porque nos muestra incluso el intervalo de confianza para ρ. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? No, Profe, guarde el Excel para que lo mande. Sí, sí, lo voy a tratar de guardar. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto Excel he abierto, voy a tratar de guardarlo inmediatamente, que después no sé cuál es cuál. Entonces, déjeme ver, esto es clase Póngale, este sí lo voy a subir. 21. Y sí. No, no sé, ya lo grabé, 21 del 4, 2021.
paralelo 100. Ya. El otro eran papaya, estos están bien. Yo creo que entonces esto era con Real Statistics. Aquí están los datos. Vamos a ir ordenándolo un poquito. Aquí había fraude. Ya, ¿qué otra cosa? Este es el Easy. Bueno, ahí está el Easy Analyze, ¿cierto? Por eso todos los outputs de Easy Analyze son Z, ¿ya? Y este es Excel. Solo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, bueno, la correlación es una herramienta muy buena y que está relacionada con la regresión lineal, obviamente. Después ya vamos a ver cuando veamos regresión lineal, pero son hermanos en la práctica, ¿cierto? Y el R cuadrado de la regresión lineal está directamente relacionado con el R, ¿cierto? De correlación. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, no sé si hay más preguntas respecto a esto, si no... lo que les quería comentar rápidamente, ¿cierto? Déjenme compartirle que ustedes deberían saber interpretar un coeficiente de correlación en cualquier software. Miren, por ejemplo, es una matriz de correlación en SAS, un software bien sofisticado que se usa en la industria. Y aquí dice Pearson Correlation Coefficient, ¿cierto? Son los coeficientes de correlación de Pearson y ahí aparece la probabilidad, ¿cierto? Bajo la probabilidad mayor que R, dice, ¿cierto? Bajo la hipótesis nula verdadera en este caso. Ya lo voy a explicar un poquito. Ya. Entonces, lo que tenemos es el R está ahí acá arriba y abajito el p-value. Entonces, si yo le digo, esta variable está relacionada con esta, por ejemplo, de acuerdo a esto, ¿cómo se relaciona esta variable con esta? Positiva. Está poco negativa, pero está poco Negativa, relacionada. ¿cierto? Pero fíjense, está poco, pero es significativa. No sé si se fija. El p-value es chico, ¿cierto? 0,01. Claro, numéricamente, efectivamente, la relación no es muy alta, pero es significativa. ¿Ya? Y hay otras variables como esta, por ejemplo, esta con esta no tienen ninguna relación. Fíjense, el p-value es altísimo, ¿cierto? O esta, mire, esta con esa. Aquí sí que tiene una mejor relación, ¿cierto? Y el p-value es súper chiquitito. ¿Ya? Ahora, esto es interesante, ¿cierto? Ustedes miran el output y tienen que entenderlo, qué es lo que dice. ¿Ya? Y veamos un poquito para tratar de entender lo que dice aquí. Dice la probabilidad mayor que el valor absoluto del R calculado, ¿cierto? Bajo la hipótesis nula verdadera. Eso es lo que dice ahí, ¿cierto? ¿Qué es eso? En la práctica, ¿cierto? Es el famoso p-value, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una prueba como la de T, supongamos que aquí tenemos con 78 grados de libertad, ¿cierto? N-2 con lo que estamos haciendo, tenemos una distribución de T. ¿Ya? Ahí tengo el valor de T. Y tengo mis T críticos, ¿cierto? Que estaban por aquí. ¿Se acuerdan que era 1.99, algo así? Para 78 grados de libertad. Y aquí al lado 1.99 negativo, ¿cierto? Ahora, esta área, esa área más esta área es 0.05, ¿no así? O 5%. Ahora, cuando yo calculé después mi T, ¿se acuerdan? Y me salió 10. Me salió por aquí. No está a escala, obviamente. Me salió 10,4. ¿Se acuerdan? O a la izquierda sería menos 10,4. Entonces,
el p-value es esta área más esta área. Entonces, es la probabilidad, ¿cierto?, de obtener un valor mayor que este bajo la hipótesis nula verdadera. De hecho, porque este valor se estimó con la hipótesis nula verdadera, asumiendo, ¿cierto?, que error era 0. ¿Ya? Siempre cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, el estadístico se calcula considerando la hipótesis nula verdadera. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso p-value, la probabilidad de obtener un valor mayor o igual que el que obtuvimos del estadístico, por supuesto, bajo la hipótesis nula verdadera. Y en este caso, este p-value, si yo sumo esta área con esta, era 1 por 10, no me acuerdo, pero era a la menos 16, ¿cierto? Era chiquitito. Era un valor, pero 0.00016, 0 a la izquierda, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más Profe, preguntas, tengo una duda. perdón, dígame, Yo tengo una duda. dígame. Que estaba intentando hacerlo de correlación con el último programa que hizo, ¿Ya? pero no me dieron los números, A ver, como que hagámoslo de me dio, nuevo. Sí, sí, porque no sé si apreté algo mal o qué. sí, Con el hagámoslo juntos. Real Estate. Real Statistics, sí. Hay que perderle el miedo, entre paréntesis, a los software. Ustedes, uno cuando agarra confianza con los software, se da cuenta que son todos muy parecidos. Espérense un poquito, déjeme compartirlo y lo vamos a hacer juntos de nuevo para que les Gracias. salga. Bueno, ahí tenemos los datos, ¿cierto? Ustedes se van vamos a complementos, ¿cierto? Easy Analyze, perdón, Real Statistics, ¿cierto? Ahí, análisis de datos. Y nos vamos a ir aquí a correlación, aquí al final, ¿cierto? Y aparecen ahí pruebas de correlación. ¿Ya? Elijo la primera variable, que puede ser, el orden da lo mismo, ¿cierto? Puede ser cualquier orden. Peso, ahí yo aprieto Fill y se selecciona la primera variable. Después tomo la segunda variable, que sería estatura, le pongo Fill, se llena la segunda variable. Y aquí este tiene que estar, yo no sé cómo ustedes lo tienen, si lo tienen con coma, déjenlo ahí con coma. En mi caso yo lo tengo con punto. Mi Excel está con puntos, ¿cierto? Y dice aquí que las columnas tienen título, ¿cierto? Efectivamente. Quiero la prueba de Pearson, de 2 colas, dijimos, ¿cierto? Y aquí donde dice Output Range, aquí se podría poner un rango aquí dentro de la hoja, o si no, se le pongo New, es una nueva hoja. ¿Ya? Le doy OK y ahí nos sale, ¿cierto?, nuestro output. Ahí Ah, está. ya ahí sí me dio, profe. ¿Le dio? Sí, es que lo había hecho igual, pero me había dado otro número, así que no sé en Sí, qué me lo que puede haber pasado es que no consideró a lo mejor los encabezados, puede ser, puede ser. Ah, sí puede ser. Sí, pero aquí está, ¿cierto? Y ahí está coeficiente de correlación, la prueba, el p-value, y aquí está. Esto me gusta mucho a mí, el intervalo de confianza. Ya. Entonces, si yo les pregunto, ¿en la población Rho puede ser 0,5? ¿Qué me contestarían ustedes? Que no. Que no está en el intervalo, ¿cierto? Pero si yo les digo, en la población Rho podría ser 0,90. Eso sí. Exactamente, porque está dentro del intervalo, ¿se fijan? Así que, bueno, estudien correlaciones, es importante entenderla, y ese es el primer paso ya para acercarnos un poquito más a la regresión. La siguiente clase vamos a conversar ya de comparación de medias, usando T, usando Z, vamos a comparar varianzas, ¿cierto?
Y finalmente vamos a hablar un poquito de la prueba de chi cuadrado y ahí vamos a terminar este repaso que venimos haciendo. Después de que terminemos vamos a tener una prueba, ustedes saben, y vamos a entrar directamente ya a trabajar en econometría, y que econometría es básicamente regresión, ¿cierto? Vamos a estar trabajando en regresión. Pero para aprender estadística y econometría uno tiene que practicar, no hay otra, ¿cierto? Hay que entender en detalle, manejar los conceptos y practicar, ¿cierto? Con el software y tratar de entender qué significa cada cosa. ¿Y qué va a pasar con eso? Que ustedes después van a tomar cualquier software y van a entender. Eso es lo que yo pretendo, que ustedes puedan generar sus modelos, ¿cierto? Correrlos en cualquier software y después interpretarlos sin problema. Y eso me lleva al último comentario, es que no sé si han podido conseguir alguna versión de Stata. Si no, el ayudante seguramente les va a subir alguna para que puedan empezar también a usar Stata, que es un software más sofisticado, pero que es bueno que lo conozcan. Les da un plus después a nivel del trabajo. Bueno,